Voces Educativas, el podcast creado y dirigido por Ana María Viviescas, especialista en educación, maestra apasionada por la educación y su transformación social. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión pedagógica, donde se vale soñar con una educación inclusiva, diversa y que transforma realidades. En la cápsula de hoy hablaremos sobre los desarrollos históricos de la educación y las pedagogías críticas como barcos de navegación en las dinámicas educativas actuales y de qué manera orienta nuestra praxis como educadores y agentes de un sistema educativo. En palabras de Araya, 2011, la teoría crítica no solo permite interpretar la realidad, sino transformarla a partir de un análisis profundo de las estructuras que condicionan el quehacer educativo. Bajo este panorama nos adentramos en explorar sobre la historia de los sistemas educativos. En el caso de Colombia, los aportes de las pedagogías críticas y su relevancia actual. En los países iberoamericanos colonizados por España y Portugal, determinaron un contexto colonial y republicano que marcaría el futuro de los sistemas educativos nacientes que tuvieron enmarcados en tensiones de supremacía política y religiosa, donde solo unos pocos tenían acceso al conocimiento y este se convertía en un mecanismo de poder y opresión. Ochman, 2004, nos plantea que la consolidación de los sistemas educativos en Iberoamérica no fue un proceso homogéneo, sino el resultado de la adaptación y de réplicas de los modelos europeos, desarrollados en contextos y realidades de finales de la Edad Media, que marcan el inicio de la Edad Moderna, pero que al llegar a nuestro territorio consolidan una educación autoritaria y tradicional, donde el maestro es quien posee el conocimiento y los alumnos son réplicas y recipientes pasivos. Para el caso europeo se encontraban en una transición intelectual y política, el periodo transitorio gestado por el Renacimiento. Es así que nuestro sistema educativo se convirtió en réplicas europeas que ya no tenían validez en Europa, pero que impusieron en nuestro territorio que con características específicas y con realidades diversas, muchas veces desiguales, se implementaron e impusieron para perpetuar el poder. Este origen de los sistemas educativos nos interpela, pues la educación desde sus inicios ha sido un campo de disputa enmarcados en reflexiones en torno a formar ciudadanos críticos o reproducir órdenes sociales ya establecidos en beneficio de los líderes del futuro. Formar para generar conocimiento o para mano de obra barata. Formar ciudadanos críticos o pasivos y conformistas, entre otros. Para profundizar sobre estos asuntos, conversamos con el profesor Andrés Chavarro, investigador en educación y candidato a doctor en educación de la Universidad UMEDCIT, quien nos comparte sus diserciones sobre cómo la epistemología de la educación sigue presente en las prácticas educativas actuales y sigue siendo un reto transformar la escuela. Bueno, muy buenas, profe Ana María, muchísimas gracias por tu invitación. Con relación a la pregunta que tú planteas de qué elementos de la historia de la educación creo que siguen marcando las prácticas pedagógicas de hoy, pues te puedo comentar
que en estas prácticas aún encontramos en nuestras aulas herencias de modelos autoritarios basados en el conductismo, donde se muestra esos vestigios del vigilar y castigar que planteaba Foucault, donde se muestran currículos rígidos y se ven desigualdades disfrazadas de oportunidades y disfrazadas de acceso a la educación, que pues son mentiras. Y es importante comprender de dónde vienen estos patrones y de esa manera nos ayudan a transformarnos en nuestras prácticas y convertirlas en oportunidades de cambio dentro del sistema aula. Muchas gracias. Gracias, profesor Chavarro, por sus aportes. En Colombia, los sistemas educativos son el resultado de los cambios sociales y políticos gestados a lo largo de nuestra historia y por mucho tiempo no han sido modificados de manera estructurante y transformadora de la escuela. Pérez e Hidárraga en el 2019 proponen cómo la transición educativa fue desde un modelo elitista hacia una educación amplia, especialmente a partir de la Ley General de Educación de 1994, que estableció el marco legal que organiza y reglamenta el derecho a la educación como un servicio público, estableciendo los principios, derechos y deberes de todos los actores del sistema educativo. Aún así, aunque desde el marco legal se establece con claridad los alcances del sistema educativo, es evidente que persisten brechas profundas de deserción escolar, inequidad urbana y rural, baja calidad educativa y la necesidad de fortalecer la formación docente, entre otros. Frente a esta realidad surgen diversas preguntas sobre el sistema educativo colombiano, su eficacia, equidad, calidad, entre otros, que resolverá de manera multidisciplinar y podrán mejorar la calidad de vida de los estudiantes y sus resultados académicos. Sin embargo, implican cambios estructurantes coyunturales para los que aún no estamos preparados, en su mayoría dispuestos al cambio como educadores. Aquí cobre relevancia recurrir a las pedagogías críticas porque plantean un enfoque educativo desde el pensamiento crítico y la participación activa y la transformación social hacia un mundo mucho más equitativo y justo. Maldonado en el 2018 explica cómo en Europa surgió la necesidad de superar el desencanto frente a una educación tradicional y crear propuestas transformadoras. En el caso de América Latina, estas nuevas apuestas y reflexionar sobre la estructura del sistema educativo tiene como representante a Paulo Freire y la educación liberadora. Araya en el 2018 Araya en el 2011 nutre este planteamiento señalando que la teoría crítica en educación busca relevar las estructuras y el poder desigualdad que atraviesa el acto pedagógico, con el fin de construir procesos de emancipación, lo que posibilitará la transformación educativa hacia la equidad y como un proceso constante evaluación desde sus principios y fines y en otras palabras, la educación crítica no es solo un método de enseñanza, sino una herramienta política, ética para transformar realidades. Ahora conversaremos con Jimena García, magíster en docencia de las ciencias naturales, para preguntarle sobre la pedagogía crítica en la actualidad.
¿Cómo cree que la pedagogía crítica puede aportar a los desafíos educativos actuales? Gracias por su invitación, profesora Ana María. Pues la pedagogía crítica, más que un modelo, es una actitud. Nos recuerda que enseñar no es transmitir información, sino cuestionar, dialogar, construir, saber con los estudiantes para transformar su realidad social y en el caso, por ejemplo, mío, de las ciencias naturales, es una forma de ver el mundo, capaz de ser cuestionado, reflexionado y de buscar explicaciones múltiples, profundas y que permitan abordar los problemas como situaciones de conocimiento, o sea, capaz de constantemente ser reevaluadas, refutadas y reconstruidas, más allá de teorías acabadas como un proceso constante de transformación. Muchas gracias. Gracias, profesora Jimena, por sus aportes. La educación es un escenario de transformación de realidades. Su historia y abordaje desde la pedagogía crítica son el camino para ir más allá de las prácticas habituales y romper esquemas que generan múltiples posibilidades de aprendizaje y transformación social y cultural. Comprender el pasado, como señala Ochoa, analizar los procesos nacionales como propone Pérez e Hidárraga y asumir la acción crítica desde la Maldonado y Araya nos brinda herramientas para repensar nuestra praxis docente en un mundo que necesita urgentemente educación liberadora, equitativa y transformadora y capaz de ir más allá de lo evidente, donde el pensamiento construye conocimiento desde realidades particulares y ser cuestionado, reconfigurado y estructurado las veces que sean necesarias para proponer soluciones a situaciones cotidianas en cualquier campo del conocimiento. Muchas gracias por acompañarme en esto. Aprendizajes que inspiran, voces que transforman. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Voces Educativas. Hasta un nuevo episodio.